Sean muy bienvenidos a esta nueva sección llamada su podcast. El día de ahora le vamos a hablar sobre los recursos administrativos. Vamos a dar las respuestas que se nos han asignado a cada uno para contestarles. Así que empezamos. Una de las preguntas eran el estudiar los recursos de la ley de los procedimientos administrativos. Según la ley nos indica tres, que son el recurso de la reconsideración, el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho en el estudio que se hizo, pero por consiguiente en las siguientes preguntas les voy a hablar sobre el análisis de la apelación, que en la Ley de Procedimientos Administrativos nos menciona que en el artículo 134 los actos definitivos que ponen fin al procedimiento siempre que no agoten la vía administrativa y los actos de trámite cualificados a que se refieren esta ley podrán ser impugnados mediante recurso de apelación ante el superior jerárquico de quien hubiera dictado el acto o ante el órgano que lo determine la ley. No Carlos, procederá. en este punto, Hola, hola, hola. perdón ¿Sí? Carlos que te interrumpa, en este punto es importante destacar que cuando nos referimos a aquel acto que pone fin o a aquel acto definitivo, nos encontramos cuando se dicta una resolución ya dirimiendo el problema. Es decir, ya en este caso, si se encuentra una inconformidad, es donde entran en juego estos actos administrativos que vamos a nosotros tratar de explicarles, y es donde podemos encontrar la reconsideración, la apelación, los demás de los que vamos a mencionar a Sí. continuación. Lo que tú me decías sobre lo de cuando termine el trámite y luego no, a ti no te parece en cómo concluyó el procedimiento, tenés todo tu derecho de venir y decir, no, voy a apelar por eso, porque a mí me pareció injusto que el trámite terminara de esta forma. Luego, en el artículo 135 nos menciona el sería el cómo funciona el procedimiento tal cual, pero por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho. Luego, nos menciona el análisis de recursos de reconsideración. Nos dice que en el artículo 136 podrá interponerse recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en la vía administrativa ante el superior jerárquico, si lo hubiera, o ante el propio órgano que los dictó cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Nos dice que en el 1, si al dictar el acto se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente, el segundo punto nos dice, cuando aparezcan los documentos con valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de la imposible aportación o de la posible aportación, perdón. Luego en el punto 3 nos dice, en el caso que para la emisión del acto haya influido esencialmente documentos, peritajes o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior al acto, siempre que el primer caso, perdón, del interesado desconsidere la declaración de la falsedad. En el segundo, cuando el acto hubiese dictado como consecuencia de cohecho, violencia u otra conducta punible y que se haya declarado así en virtud de la sentencia judicial firme. Entonces, este prácticamente sería el análisis de recursos de reconsideración, o sea, una revisión total a todo lo que a todo lo que se ha presentado. Por lo que entiendo, eso es lo que nos manifiesta. Ok, creo que me toca intervenir. Como saben, ya lo mencionó Carlos Bello, los recursos dentro de la vía administrativa tienen diferentes formas de recurrir a ellos. En este caso les voy a hablar sobre lo que es el concepto y el objeto del recurso ordinario de revisión y qué son los recursos ordinarios. Pero primero quiero
establecer ciertas pautas en las que podemos mencionar lo que es la vía administrativa, debido a que en el artículo 16, ordinal 6 de la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos, establece que toda persona, los ciudadanos, tienen derecho a presentar quejas, sugerencias y cualquier tipo de alegato bastante fundado contra la administración pública. Tienen derecho también a presentar dichos recursos cuyo objeto es aclarar lo que es la sentencia establecida o motivada contra esos mismos actos o resoluciones sobre algún caso. También dentro del ordenamiento jurídico podemos encontrar lo que es la manifestación de lo que es el recurso ordinario de revisión. En este caso, les voy a mencionar lo que dice el artículo 124 de la misma ley, que en la vía administrativa, además de interponerse ciertas manifestaciones o acciones para recurrir a una sentencia clara en los términos que establece la ley, en el inciso segundo menciona lo siguiente, que con tal carácter administrativo, los actos firmes que se encuentren ligados a la vía administrativa, habrá que interponer un recurso de revisión que tiene carácter potestativo. ¿Qué quiere decir esto? El recurso de revisión, recurso ordinario de revisión, consiste en la petición que se hace por parte de la parte hacia el mismo órgano o ente que ha emitido la referencia por la cual se está solicitando tal revisión. Es decir, como mencionó Carlos anteriormente, que muchas de estas veces u ocasiones en las que se ven casos que le compete a la vía administrativa, pero en el mayor auge a la administración pública, solicitar alguna sentencia, lo que se hace es buscar la instancia superior, es decir, por cuestiones de jerarquía. Sin embargo, en este caso podemos aclarar que el recurso ordinario de revisión tiene la característica de solicitarse también ante el mismo órgano. También les quiero mencionar que también esto se debe a las providencias, es decir, judiciales, a las pautas judicialmente establecidas, y estas pueden ser revocadas adecuadamente apegándose al vínculo que se tiene con la LPA, es decir, la presente ley que regula y gestiona todos estos actos. Y por último, quería mencionar también y destacar ya en mayor detalle y en mayor materia lo que es el recurso ordinario de revisión. Pueden remitirse al artículo 136 de la misma ley, LPA, y establece que el objeto del recurso ordinario de revisión es contra los actos firmes o resoluciones en la vía administrativa ante el superior jerárquico, es decir, ante la instancia mayor o ante el propio órgano que la dictó, es decir, que emitió esta resolución o providencia, y establece los incisos que son las circunstancias o pautas que deben de cumplirse o de agotarse debido a que la característica del agotamiento dentro de la vía administrativa es fundamental en cualquier área, ya que si no se agota una vía o en este caso de lo que estamos hablando, un recurso, no se puede avanzar a la siguiente instancia. Por tanto, les voy a leer y a explicar lo que son las circunstancias que establece el artículo 136. Y menciona el primero que en caso de que no se haya dictado el acto que se manifestó, ya sea en error de hecho,
que están incorporados al expediente judicial del caso. También puede concurrir en la situación que cuando aparezcan documentos que tengan valor esencial, fundamental, y que es parte para la resolución del acto. Ese me parece un punto, Pablo, me parece Sí. un punto importante y muy útil, y es una de las razones por las que me parece muy, muy útil los recursos, porque yo al leer ese numeral 2, el cual dice, cuando aparezca un documento con valor importante, es decir, que nos está dando aquella pauta para poder solicitar la revisión nuevamente de nuestro caso porque aparece una prueba que puede ser Sí, importante para una resolución favorable. sí, así es. Y también menciona que, bueno, como ustedes saben, en la vía administrativa, estos entes que dictan, eh, digamos, sanciones de cualquier tipo, ya sean administrativas, a veces la relevancia de la sanción administrativa tiene consecuencias legales, pero no tanto como las penales. Sin embargo, la importancia de lo que vos mencionás, que es el valor esencial que se puede tener en este documento, en esta, ¿cómo se dice? Tipo de archivo que se puede estar debatiendo es fundamental para el caso. También quería mencionarles, eh, concluyendo con esto, que por sentencia judicial, en caso que para la emisión del acto hayan influido esencialmente documentos, como ya lo mencionamos, pruebas periciales o pruebas testimoniales por sentencia judicial, anterior o posterior al acto, siempre que en el primer caso el interesado desconociera la declaración de falsedad. Y por último, cuando el acto se hubiese dictado como consecuencia de cohecho, violencia u otra conducta punible y sea declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Y luego establece los plazos para la interposición de este recurso, pero no quiero profundizar en esto debido a que todos los casos son diferentes, las instancias eh, y la forma de la vía administrativa según el organismo que esté involucrado en el caso. Para mayor conclusión y mayor comprensión de los espectadores que están escuchándonos, quiero decir que el recurso ordinario de revisión tiene la característica de que puede ser aplicado sin ninguna sin ningún mayor requisito de los que se solicita como en otro tipo de recursos, ya sea extraordinario. Y además es ante el organismo o el ente que emitió tal sentencia o puede ser solicitado ante el ente superior en cuanto a jerarquía. Y sobre eso es básicamente lo que puedo hablarles sobre el recurso ordinario de revisión y, y lo principal que este concierne. Gracias. Siguiendo con lo que tú decías, Pablo, perdón, de que el recurso ordinario, también tenemos que tener en cuenta que existe el recurso extraordinario, así como está el recurso ordinario, está el extraordinario, el cual, como tú mencionabas, las características del recurso ordinario, lo que caracteriza al recurso extraordinario es la limitación de las resoluciones recurribles y sobre todo los motivos de impugnación, los cuales vienen tasados por el legislador y se circunscriben a posibilitar la anulación de la resolución impugnada única y exclusivamente cuando infrinjan una norma o de materia, ya sea de materia procesal o de cualquier tipo de materia. Sin embargo, para pasar un poco del tema de los recursos, había una pregunta muy interesante en la que se nos dejó,
la cual decía que qué pasaba si no se agotaba la vía administrativa a través de los recursos administrativos. En la Ley de Jurisdicción, Contencioso y Administrativa se nos decía que si el demandante no ha logrado terminar esta vía, no la ha agotado de manera completa, que no se podría deducir pretensión en los actos y que de por sí una demanda no podría ser aceptada. Esto se nos dice en el artículo 35 de esta ley, que no se puede, que cuando se presenta la demanda y se revise, que si se observa de que el demandante no ha agotado estos recursos, de que se va a rechazar la demanda. Entonces se nos deja muy claro, ¿verdad? De que es súper importante y que no más importante, sino que es obligatorio el poder agotar esta vía. También en el artículo 24 se mencionaba que para poder acceder en sí a la jurisdicción contenciosa y administrativa se necesita agotar esta vía. Entonces, o sea, es imposible, mejor dicho, o es imposible faltarla o no agotar del completo esta vía y querer seguir con el proceso, puesto que es algo tan importante que ahí está. Entonces, así como se mencionaba, de que es súper importante y se tiene que agotar antes para poder seguir con el proceso o querer ir a otras instancias. Sí, me parece. No sé si habrá algo más que agregar. Sí, en ese caso me gustaría agregar que una de las preguntas que quiero abordar, que me pareció importante y que es común que pueda surgir, es la que nos dice que si es de un carácter obligatorio en la aplicación de estos recursos, tal cual no lo ha explicado Pablo, Carlos. Es en este punto donde nosotros vamos a pensar si es importante aplicar los recursos o qué finalidad tiene a un caso, si estoy en un proceso lo puedo aplicar o en qué. Como lo mencionamos, hay los tres recursos principales: el recurso de reconsideración, el recurso de apelación y los recursos extraordinarios de revisión, el ordinario y el extraordinario. Muy bien, partiendo de esto, el objeto por así decirlo, el objeto de los recursos es aquel que se interpreta y nos dice igual en la legislación, en el artículo 132 al inicio: podrá interponerse recurso de reconsideración. En este caso, refiriéndonos a ese, es una posibilidad, no es una obligación directa de que es necesario que se realice este recurso. Muy bien, esto basados en que estos tienen función o parten cuando se ha dictado un auto definitivo, cuando ya se ha dado fin a un proceso, cuando ya tenemos la decisión tomada por parte del juzgador, del legislador. Entonces, esta parte es opcional. Es decir, si nosotros, como le he mencionado con Pablo, si ha surgido un documento que puede ser esencial y que tenga alguna influencia en la toma de la decisión de la sentencia, donde esos tienen participación como recursos. Es decir, es de una, no es de un carácter obligatorio la aplicación de los recursos, sino que una de las partes, la parte en este caso afectada, es la parte que puede tomar en cuenta más la aplicación de algún recurso, ya sea una revisión ordinaria, una revisión extraordinaria, o un caso de reconsideración si se considera que la decisión no es la correcta. Entonces, en esto es respondiendo a esa pregunta que me parece muy importante. Ok, creería yo que hemos terminado de responder las preguntas que se nos asignó a cada quien. Para no ser más largo el podcast, pues primeramente agradecerles a ustedes, a Pablo, Carlos y Diego, por estar con nosotros nuevamente aquí Gracias. Y gracias a reunidos. ustedes que han llegado a esta parte de nuestros videos. Saben que tenemos una continuación ya con temas administrativos. Sí, esperamos que les gusten. Sí, Así así que, es. Y así que que esperamos. Perdón. no, y Dilo, que Carlos. como mencionamos siempre en los anteriores podcasts, que les sirva para poder meterse más en el mundo de los recursos administrativos y de que esto sirva como un incentivo, creo que así se dice,
a poder seguir abarcando este tema, porque como mencionábamos, no lo podemos abarcar mucho, o sea, profundizar en este tema, Sí, debido a las cuestiones del tiempo, y para que no sea tan tedioso para el oyente observador el escuchar, el estar viendo un podcast tanto tiempo, porque le puede llegar a ser aburrido. Entonces, que si le llama la atención, que estamos cumpliendo bien nuestro papel y que los igual. incite a investigar Ah, más. así es, y agradeciendo ahí nuestra cátedra de Derecho Administrativo impartida por el licenciado Guillermo, gracias. Y esperamos que esta pequeña cátedra que les hemos dado sea de su agrado. Así que muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Que pasen feliz día.